Hola, hola, hola. En este video quiero hablarte sobre la diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2. Diabetes es una palabra que significa micción excesiva. Micción excesiva, orinar mucho, mucha orinadera. Y esto es así porque en el principio se daban cuenta que la gente que tenía diabetes pues orinaba mucho y que conforme orinaba también perdía peso, también tenía mucha fatiga, también tenía mucha hambre y que a pesar de que comían seguían perdiendo peso. Luego se dan cuenta de que en el orín de estas personas había una fuerte capacidad para atraer a las hormigas. Las hormigas se veían atraídas al orín del diabético y por eso le pusieron mellitus, porque mellitus significa de miel. Entonces diabetes mellitus, mucha orinadera de miel. Diabetes mellitus, micción excesiva de miel. Diabetes mellitus, orinar demasiado de miel, porque el diabético por medio de la orina elimina el exceso de glucosa, intenta eliminar glucosa, de hecho el cuerpo elimina glucosa. Entonces era una enfermedad mortal porque en el principio pues se daban cuenta que la persona que tenía esta enfermedad no la contaba, se moría, perdía, se veía el detrimento de las carnes, se deterioraban las carnes, la persona perdía peso a pesar de que comía mucho. Y luego, aparte de eso, luego se diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En este video voy a hablar sobre la diabetes mellitus tipo 2, también llamada diabetes del adulto, porque se creía que, bueno, que los diabéticos a los que les daba esta enfermedad eran los adultos, pero no, ahora ya se sabe que también afecta a muchos niños, o sea, a muchos niños. Hay diabetes tipo 2 en niños. Y mucha gente se asusta cuando dicen diabetes, diabetes, azúcar le llaman diabetes. La diabetes es una enfermedad que está relacionada, en este caso la diabetes tipo 2, está fuertemente relacionada con la obesidad. Tanto es así que muchos de los pacientes obesos tienen diabetes y no lo saben. Muchos de los pacientes que tienen mucha barriga tienen diabetes y no lo saben. Muchos de los pacientes que tienen alta presión arterial y que tienen exceso de grasa corporal también tienen diabetes y no lo saben. Porque entre otras cosas, la gente no se ocupa hasta que se preocupa. La gente piensa, no, a mí no me va a dar, no, yo no tengo eso, no. Pero resulta que cuando empiezan a tener síntomas es porque ya tienen sus niveles de glucosa muy altos. Y es que la diabetes, sin que la gente se dé cuenta, la diabetes está relacionada con la obesidad porque son prácticamente hermanas. Son cuartos de una sola puerta, por donde se entra también se sale. La diabetes y la obesidad han juntas dado espacio a la palabra diabesidad. Juntas forman la palabra diabesidad, y diabesidad es un término, una palabra que hace referencia a la pequeña línea que divide a estas dos enfermedades, que en realidad creo que ni es pequeña y creo que ni hay línea para dividir estas dos enfermedades. Son problemas íntimamente relacionados, y que el exceso de grasa corporal en principio ya es un factor de riesgo de padecer diabetes muy alto. O sea, las personas gordas con obesidad, con triglicéridos altos, con hígado graso, con mucha barriga, con mucha panza, con exceso de grasa corporal. Recuerda que la obesidad no es un problema de peso nada más, no es un problema de peso necesariamente, es un problema de exceso de grasa corporal. Y luego entonces el exceso de grasa corporal, claro que predispone al paciente a que tenga diabetes, porque en la medida que aumenta la cantidad de grasa corporal del paciente, termina inflamándose mucho más. Y luego también es cierto que para poder construir excesos de grasa corporal hay que exponer al cuerpo a niveles excesivamente altos de insulina por tiempo prolongado. Luego es así también entender que la glucosa alta en la diabetes tipo 2 aparece por una fuerte resistencia a la insulina y no necesariamente por una falta de insulina. Recuerda que la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es que en la diabetes tipo 1 no se produce insulina en el cuerpo.
Y en la diabetes tipo 2, claro que se produce insulina en el cuerpo y es generalmente muchísima y en exceso, generándose una resistencia a ella. La glucosa alta aparece por la fuerte resistencia a la insulina y no por falta de insulina en la diabetes tipo 2. Siendo así que se han encontrado altos niveles de glucosa y altos niveles de insulina en los pacientes diabéticos tipo 2. Esta pequeña pero muy importante característica es lo que hace la diferencia más grande entre estos dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 2 puede desarrollarse gradualmente a lo largo de muchos años. Por eso mucha gente no lo deja pasar, no le va a dar, está engordando cómodamente, avanza y progresa de forma ordenada desde no tener diabetes hasta que ya tienes la diabetes plenamente manifiesta. Y en medio de esas dos está la prediabetes. Mucha gente es prediabética y no lo sabe. La prediabetes es la antesala a la diabetes. Y la antesala a la prediabetes es la obesidad. Y la antesala a la obesidad es el sobrepeso. Y la antesala al sobrepeso es el exceso de grasa corporal. Y la antesala al exceso de grasa corporal es la alimentación que pocas veces se presta. Entonces empieza la cadenita desde aquí, desde la alimentación y la forma del estilo de vida, que luego catapulta hasta el hecho de tener luego diabetes también. La diabetes tipo 2 representa el 95% de la diabetes de todo el mundo. O sea, cuando tú hablas diabetes, generalmente el 95% de la gente diabética lo que tiene es diabetes mellitus tipo 2. Y es que el asunto es que los niveles de glucosa de la sangre del paciente diabético se elevan por una fuerte resistencia a ella, una fuerte resistencia a la insulina que se ha generado en el organismo a través de muchos años de exponer al cuerpo a niveles altos de insulina. Y para poder exponer al cuerpo a niveles altos de insulina hay que exponer al cuerpo a niveles crónicamente elevados de consumo de carbohidratos refinados, harinas, azúcares, almidones, panes, galletas, sopa, pasta, trigo, arroz, avena, maíz, fruta, leche, frijoles, lentejas, soya, garbanzos, habas, tubérculos, yuca, papa, camote, remolacha, zanahoria. Pero no quiero que tomes estos alimentos y pienses, oh, es mala la zanahoria, oh, es mala la fruta. No. Quiero que tú entiendas que el consumo excesivo de carbohidratos refinados, harinas, azúcares, por muy saludable que sea, si tú comes un exceso de fruta, tú vas a tener un problema. Por muy saludable que sea, si tú comes un exceso de mango, tú vas a tener un problema. Por muy saludable que sea, si tú comes un exceso. Pero no solamente es el mango, y no solamente es cualquier fruta, y no solamente es cualquier pan. Es el exceso continuado de consumo, el exceso de consumo continuado de alimentos, ¿sí? Y de harinas en general, y de azúcares, no te vas a volver diabético de un día para otro. Es lo que quiero que tú entiendas también. Porque puedes ver este video y generar una pinche confusión de la chingada, y no. Vas a generar la diabetes a través de estar consumiendo un exceso de harinas y un exceso de carbohidratos, un exceso de azúcares, que te van a llevar a niveles altos de glucosa, que tu cuerpo va a compensar produciendo más insulina y teniendo que convertir todo ese exceso de glucosa en grasa cuando no se usa, ¿sí? Y en la medida que engordas, para poder engordar se necesitan altos niveles de insulina. Y para poder tener algo que convertir en grasa necesitas un exceso de consumo, de carbohidratos que se convierten en glucosa, se digieren, se absorben en forma de glucosa y todo el exceso de glucosa por medio de la lipogénesis de nuevo se termina convirtiendo en grasa corporal. Y en grasa, en triglicéridos que luego se te elevan en la sangre, triglicéridos que luego se te quedan atorados en el hígado graso, en el corazón graso, en los intestinos grasos, en el páncreas graso, que también tiene que ver con el problema de la diabetes mellitus tipo 2. Es decir que engordar, lo único que te está mostrando es que tus niveles de insulina están crónicamente elevados y que en la medida que engordas empeora la resistencia a la insulina, se forma resistencia a la insulina, empeora con el tiempo y el cuerpo se ve obligado a compensar. Porque cuando sube la glucosa, la insulina no logra bajar la glucosa. No logra bajarla y como no logra bajarla, el cuerpo compensa produciendo más insulina para superar esa resistencia a que la insulina haga bien su trabajo a nivel celular. Produce más insulina para forzar a la entrada de esa glucosa a las células y entonces los niveles de glucosa se mantienen normales, pero tú estás propiciando en tu cuerpo un nivel de insulina alto, crónicamente alto, niveles crónicamente elevados,
y esto termina determinantemente empeorando la resistencia a la insulina, porque la insulina permanece elevada, pero se produce más insulina para superar la resistencia a ella. Y llega un momento en el que tu cuerpo ya no puede seguir compensando con más producción de insulina para poder compensar la resistencia que hay a la insulina. Y cuando ya no puede seguir produciendo más para compensar la resistencia, los niveles de glucosa en la sangre se empiezan a elevar. Y cuando se elevan lo suficiente empiezan a darte síntomas. A veces ni siquiera da síntomas, pero con el tiempo te dan síntomas cuando los niveles de glucosa ya se elevan mucho. Y esta es la parte importante y muy que tiene que quedar muy clara en la población general. La diabetes y la obesidad están íntimamente relacionadas. Tú piensas, yo estoy bien porque mis análisis salen bien. Y te digo, no estás bien. Tienes un montón de grasa corporal, tienes una panza enorme, tienes mucha barriga, tienes un chingo de lonjas, tienes mucha grasa en el cuerpo. Tienes triglicéridos altos, tu médico nos dijo que tienes el hígado graso, tú no estás bien, tú vas caminando derechito a la diabetes y me dice, no puede ser, ¿cómo es posible? Eres un pinche exagerado, Yusef. Y yo le digo, no soy ningún exagerado. En la medida que tú engordas y que comes el exceso de glucosa, los excesos de glucosa se convierten en grasa. Para convertirse en grasa se requiere mucha insulina, y en la medida que tú utilizas tu páncreas para sobreproducir insulina, para engordarte, y en la medida que tú engordas empeora la resistencia a la insulina y tu cuerpo va a tener que producir cada vez mayor cantidad de insulina para poder compensar y manejar la misma cantidad de carbohidratos que te comías antes, la misma cantidad de azúcar que te comías antes, que antes no te engordaba pero que ahora sí, y que has ido engordando poco a poco por el exceso de consumo de carbohidratos que se convierten en glucosa, que terminan sobrando y que al final se te convierten en grasa, y tú estás cómodo engordando sin saber que el que está sufriendo para continuar produciendo y sobreproduciendo para compensar, y continuar sobreproduciendo para compensar ese exceso de insulina, es tu páncreas. El que está sufriendo es tu páncreas, y tú engordas cómodamente hasta que tu páncreas simplemente un día ya no puede sobrecompensar esa resistencia a la insulina tan fuerte que hay a ella, y entonces ya no puede sobreproducir. Y a ti se te va a empezar a elevar el azúcar, y entonces sí te va a aparecer en los análisis de sangre, pero mientras tanto no te va a aparecer. ¿Sabes cómo sabes que estás yendo derechito al desastre? Porque estás engordando, porque tu salud, tu energía está cada vez peor, porque duermes muy mal, porque tienes el cuello manchado y oscurecido y tienes acantosis nigricans, porque tienes verrugas en el cuello, en las axilas, porque tienes mucha panza, porque tienes triglicéridos altos, porque tienes el hígado graso, porque tienes dificultades para adelgazar, porque tienes mucha facilidad para engordar, porque es decir, tú estás derechito yendo al desastre por no saber que engordar tiene todo que ver con lo que pasa en tu metabolismo, con lo que pasa con la insulina, con lo que pasa con la sobreexposición de tu cuerpo a niveles crónicamente elevados de insulina que son propios de alguien que engorda. Y el no saber esto es precisamente lo que va a hacer que un día amanezcas con los niveles de glucosa altos, y te vas a venir a dar cuenta cuando ya tengas síntomas, porque no das síntomas al principio cuando tu azúcar está un poquito alta, como dices tú. Está un poquito alta, no, ni madre, no está un poquito alta, está alta. ¿Está alta o está normal o está baja o cómo está? Está alta, arriba de 126 en ayuno está alta. Y entonces te va a aparecer ahí, ya vas a decir, ay sí, tengo 300. Y te veniste a dar cuenta porque tenías dolores de cabeza, mareos, fatiga, cansancio, pérdida de peso, mucha orinadera, mucha hambre. Te vas a dar cuenta, tenías alta la presión arterial, te checaron y dijeron, ay mira, ya tienes diabetes. Y ahí te diste cuenta. Pero es que el problema tú lo vienes cultivando desde hace tiempo. Lo vienes cultivando con esa barriga que no te quitas. Entonces entender este proceso es muy importante. Y entender que la alimentación es clave, importante y vital para estos problemas de salud como son la diabetes, la prediabetes, la diabetes mellitus tipo 2, la diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? La prediabetes, la obesidad, lo importante que es adelgazar, porque hay mucha gente que estará cerca de la diabetes pero que adelgace y evitará la diabetes, gente que estará en prediabetes pero que adelgace y se quitará la prediabetes, gente que estará cerca del desastre pero que adelgace y se quitará el hígado graso y se quitará los triglicéridos altos y se quitará la barriga, y entonces podrá evitar tener diabetes y en consecuencia evitar tener una vida
que esté frecuentemente golpeada por los problemas, padecimientos, malestares y condiciones de salud que están asociados a tener una diabetes mal controlada, porque el paciente en definitiva que nunca entendió cómo debía comer y cómo debía vivir para mejorar y para adelgazar y para evitar la diabetes, cuando tiene diabetes es todavía peor, porque si es un paciente que todavía no es consciente de todo el desmadre, de todo el problema y de todo lo que se genera y del riesgo que corren sus ojos y del riesgo que corren sus riñones y del riesgo que corre su hígado y del riesgo que corre su corazón y del riesgo que corre su cerebro y del riesgo que corren sus ojos y del riesgo que corren sus extremidades y del riesgo que corre su potencia sexual y del riesgo que corre su matrimonio y del riesgo que corre su vida por tener diabetes y por no controlar bien esa diabetes y por no comer bien de la manera correcta, aprender a comer qué tipo de alimentos me pueden ayudar para mejorar mi control de la glucosa, qué tipo de alimentos me pueden ayudar para estar saludable, para tener una vida plena, para tener el control de la diabetes y para evitar enfermar. Pues cuando no ocurre nada de eso y el paciente no se le hace consciente, terminan en verdaderos desastres, en amputaciones, en ceguera, en infartos, en accidentes cerebrovasculares, en gastroparesis, en neuropatía diabética, problemas de los nervios, en amputaciones, y terminas con impotencia, cansado, agotado, flaquito, con pérdida de masa muscular, con pérdida de la memoria, con problemas de Alzheimer, y empiezas a tener toda esa serie de consecuencias, porque no son otra cosa más que consecuencias. Y entonces es importante que se entienda que ya hay diabetes en niños, que la diabetes tipo 2 no nada más da en el adulto, los niños también pueden tener diabetes, que si vives con un niño también es importante la alimentación de ese niño, que si ya tienes diabetes, lo más importante que puedes hacer es empezar a combatir la superresistencia a la insulina, de la cual la diabetes hace gala, y empezar a combatir eso y empezar a tratar tu diabetes con tu alimentación. Porque si tú diabético traes el azúcar alta, está mal tu alimentación. Traes el azúcar alta, tu alimentación hay que corregirla. Traes el azúcar alta, tus ejercicios hay que ponerlos en forma, hay que corregirlos, hay que adecuarte a ti una rutina de ejercicio específica para tu caso. Hay que corregir tu hidratación, no puedes esperar a corregir los problemas de la diabetes si no corriges la hidratación. Tienes que corregir el insomnio, empezar a tomar magnesio, corregir deficiencias nutricionales, comenzar a salir de infecciones bucales, comenzar a salir de infecciones en el cuerpo, comenzar a controlar mejor el estrés, porque en definitiva todos estos pasos que estamos diciendo, junto con la correcta utilización de tus medicamentos, que eso es de acuerdo a tu médico, pues vas a tener el control de la enfermedad, vas a tener a la diabetes de rodillas y vas a poder hacer algo bonito con tu vida y evitar todos los problemas relacionados con hacer las cosas mal. Porque cuando tú ves un diabético que terminó, que ya sufrió, que le pasó esto, que le pasó lo otro, que le pasó esto, que le pasó lo otro, que le pasó esto, que le pasó lo otro, y piensa en tu abuela, en tu tía, en tu prima, en tu hermana, en toda esa gente que tú conoces, en tus amigas, en tus vecinos, vecinas que tienen diabetes y que mira cómo están, pues cada vez que pienses en eso, piensa en que todo ese desmadre se pudo haber evitado si pudieras haber empezado a corregir tu alimentación y tu estilo de vida, porque la primera línea de defensa para un diabético es su alimentación y su estilo de vida. Tú no puedes esperar que los medicamentos hagan por ti lo que tú tienes que hacer por ti para poder tratar la diabetes de la manera correcta. Te dejo con este video, espero que te haya servido mucho, espero que te guste, espero que te ayude a entender un poco más acerca de cómo funciona el problema con la diabetes y que si necesitas asesoría específica para tu caso, bueno, te investigues, veas bien quién soy yo, veas lo que puedo hacer por ti. Y bueno, ya te dejo. Espero que te haya servido. Nos vemos pronto.